Rade Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que les vaya fantásticamente bien. Como siempre les comento, nosotros somos un alma, no tenemos nada que ver con este mundo material, no es más que un proceso de aprendizaje momentáneo y a esto me dedico, a enseñar lo máximo que he recibido, que gracias al recibimiento de todo lo que me fue otorgado es que puedo estar hablando aquí. Porque si yo no hubiese recibido un maestro espiritual que me di todo el conocimiento que yo estoy pudiendo darles, nadie de todos los que escuchan podría saber de parte mía lo que están sabiendo. Por karma o dharma tal vez le podría haber sucedido por otras personas. Pero justamente de eso se trata hoy el video. Del elefante loco. El elefante loco que destruye la semilla del Bhakti. Que tanto estamos intentando cuidar. Pero antes de hablar del elefante loco, tengo que hablarles de quién generó esa idea. ¿Y quién fue? Acá tengo preparado todo un escrito sobre el tema porque realmente es muy interesante. Vamos a hablar de Srila Rupa Goswami. ¿Quién fue Srila Rupa Goswami? ¿Y qué fue lo que trajo en relación al elefante loco? Que lamentablemente es algo que muy a menudo nos sucede. Actuar como el elefante loco. En realidad ni siquiera somos nosotros los que actuamos como un elefante loco, sino es nuestra querida mente que está siempre ahí tratando de distanciarnos de nuestra realidad eterna. Vamos a ello. Srila Rupa Goswami, el arquitecto de la devoción pura. Srila Rupa Goswami fue uno de los 6 Goswamis de Vrindavan, discípulo íntimo del señor Chaitanya Mahaprabhu, contemporáneo, no que estaba aquí y sabía de él, sino estaba en ese mismo momento, y una manifestación de la misericordia divina en la tierra. En realidad Rupa Goswami era Rupa Manjari, una gopi, una manjari en el plano celestial. Nacido en una familia aristocrática de eruditos en el siglo XB1, 16, en la región de Bengal, Rupa y su hermano Sanatan sirvieron como ministros del gobierno de musulmán de Nawab Hossein Shah. Pero cuando conocieron a Sri Chaitanya lo dejaron todo, posición, riqueza y reconocimiento, que es habitualmente lo que hacen en la India y cualquier persona con sentido común a la hora de comprender que tienen la grandísima oportunidad de estar en contacto directo con el amor puro por Dios, que finalmente todo lo que podamos llegar a tener en este mundo material no es más que una insignificante y molécula chiquitita así de la mostaza, de la semilla de la mostaza, ¿no? Es insignificante comparado a lo que significa la verdadera manifestación del prema divino. Y eso es lo que se acostumbraba a hacer, ¿no? Ellos se rindieron completamente y se fueron a entrar en contacto con él. Dejaron posición, riqueza, reconocimiento para entregarse por completo al servicio amoroso de Krishna. Dejaron sus vidas de lujo y se convirtieron en ascetas errantes en Vrindavan. Vrindavan no es el Vrindavan de hoy, geográfico, sino que era insignificante, eran bosques chiquititos, donde vivieron con extrema humildad, dormían bajo los árboles. Hay escritos que describen que no dormían bajo el mismo árbol todos los días para no acostumbrarse a la forma de las raíces del árbol que sobresalían. Querían todos los días estar completamente desapegados, imagínense. Ayunaban, cantaban sin cesar los santos nombres y escribieron textos trascendentales que aún hoy son faros del camino devocional. Srila Rupa Goswami es autor de obras como el Bhakti Rasamrita Sindhu, que sería el néctar de la devoción, que es espectacular, la descripción psicológica de los perfiles verdaderos de las almas completamente entregadas y cómo funciona la realidad de esas almas. Es impresionante ese libro, donde sistematiza y explica los estados del amor divino y también nos advierte sobre los enemigos sutiles del alma, como el ego espiritual. El ego espiritual, en realidad, no es el ego espiritual, es el ego falso que al haber entrado en la percepción de una realidad espiritual, intenta sucumbir ante la práctica y prefiere simplemente imitar al maestro o a los maestros previos para poder seguir manteniendo su presencia. La identidad falsa de la mente, ¿no es cierto? Al ver que ya no puede ser un abogado, un arquitecto, un mendigo, cualquier cosa materialmente hablando, decide empezar a imitar la posición de un devoto
Y al hacerlo, están montando un ego falso que podemos llegar a considerar ego espiritual, que pueden destruir incluso los más altos niveles de devoción. La planta del Bhakti, un nacimiento sagrado. Eso es uno de los grandes problemas que existen en Occidente. No tienen la más remota idea, lamentablemente, de lo que es verdadera devoción, verdadera entrega al maestro, verdadera entrega al proceso, y lo que principalmente implica reconocer la identidad falsa de la mente. En el corazón del verdadero buscador nace una semilla, una bija celestial que no proviene de este mundo. Esa semilla es el Bhakti Lata Bija, el brote del amor puro por Dios. Esa semilla no es una emoción ni una creencia, es la conciencia eterna despertando dentro de la forma humana. En nuestro cuerpo momentáneo de humano tenemos la oportunidad de que nos siembre el maestro espiritual la devoción. Imagínense lo que eso implica, tener el contacto directo con la oportunidad de salir del ciclo del nacimiento y muerte. Cuando se riega con el canto del santo nombre constante y el servicio devocional sincero, esta semilla germina, echa raíces en el corazón, atraviesa los deseos materiales y crece hacia el mundo espiritual. Malihana Kare Sei Bija Aropana Sravana Kirta Yale Karaye Sekana. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19.152. La persona que recibe la semilla del servicio devocional debe cuidar de ella, sembrándola en el corazón y haciendo de jardinero. Si la va regando en el proceso del Sravana y Kirtan, escuchar y cantar, la semilla comenzará a germinar. No nos olvidemos que mayoritariamente el proceso de jardinero no solo surge en relación a nuestra responsabilidad, sino que el maestro espiritual junto con nosotros está trabajando en un 50 y 50%, ya que muchas veces nosotros no comprendemos exactamente lo que implica regar la semilla, plantar la semilla, cuidar la semilla, qué tipo de alimañas pueden atacar la semilla o los brotes. Entonces, para eso es que el maestro espiritual nos va cuidando, y justamente por eso es que tenemos que estar entregados al maestro espiritual, ya que de otra manera estamos cometiendo una gravísima ofensa, ya que nos estamos yendo directamente en contra de lo que representa nuestra salida de este plano falso y momentáneo, ¿no? Incluso el jardín más sagrado necesita protección. El elefante loco, el orgullo, el destructor silencioso. Srila Rupa Goswami nos advierte en su obra Upadesambrita, Upadesha, o Upadesh, sería la instrucción. Amrita es el néctar de la instrucción. Es un librito así, chiquitito, muy poderoso. Deberíamos leerlo diariamente. Que hay en el néctar dice que hay un enemigo sutil que destruye esa planta, el orgullo espiritual. Ese breve pero inmensamente profundo texto consta de solo 11 versos. Cada uno una joya que guía el alma desde la conducta personal hasta los niveles más elevados del amor divino por Krishna. Es un manual esencial para quien desea avanzar con pureza en el sendero del Bhakti. En el 8º verso, él expresa con compasión: Tannamarupa Kariti Sukirtanao Srityo Kramena Rasanama Nasiniyo Ya Tishan Braje Tad Anuragi Yanunagami Kalamnaye Akilam Iti Upadesha Saram. La esencia de todo consejo es que uno debe emplear todo su tiempo, las 24 horas del día, en cantar y recordar muy bien el divino nombre, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos del Señor, ocupando así gradualmente su lengua y su mente, de modo que uno debe residir en Braj, en Vrindavan, en un estado de conciencia, y servir a Krishna bajo la guía de los devotos. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor, quienes están intensamente apegados a su servicio devocional. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que ser humildes y seguir los pasos de la gente que previamente hizo este camino, para de esa manera ir aprendiendo sobre la marcha cómo hacer para adaptar el proceso a esta Kali Yuga que nos está masticando constantemente nuestra pobre mente, ¿no? Este elefante no llega con violencia inmediata, sino con sutileza. Al principio se presenta como autoestima, como valor propio, ¿no? Yo tengo que sentirme poderoso, sentir que estoy practicando bien la conciencia espiritual.
Y muchas veces he visto este tipo de entidades dentro de las mentes de los devotos, que por haber alcanzado un estado de conocimiento específico, desenvuelven esa arrogancia de creer que ya entendieron todo. Lo más cómico de todo esto es que la realidad espiritual carece de toda jerarquía más que el amor. El amor verdadero y la humildad, las cualidades naturales del alma, son en realidad lo único que Krishna presta atención de verdad, porque las otras, la simple memoria de recordar mantras y todo eso, es efímero. El carisma que tenemos a la hora de predicar, cómo se nos acercan las personas, todas esas cosas dejan de suceder en el preciso instante que nuestra arrogancia está tomando la posesión, y a la vez perdemos la asociación, lo que hace con que de verdad nos transformemos en una de las personas más estúpidas del planeta, porque no son estúpidos o tontos los que dejan pasar a su lado la conciencia espiritual y no la agarran, sino mucho peor es cuando ya tenemos la oportunidad de tomar conciencia, no tenemos la oportunidad de tener una guía, tenemos la oportunidad de tener una asociación y la dejamos pasar porque nos creemos los grandes acharyas, ¿no es cierto? Nos creemos, como dicen en India, kill the guru and become the guru, ¿no? Mata al guru y transfórmate en guru. No hay nada más suicida que eso. Guru a parada es una de las ofensas más grandes que existen, ¿no? Al principio se presenta como autoestima, como valor propio, pero si no se purifica, se transforma en un sentido de superioridad espiritual. En vez de conectar con Dios, el alma se conecta con su imagen desvirtuada de sí misma. El alma se conecta con su imagen desvirtuada de sí misma, aquella que aparenta ser la gran avanzada. Ahankara vimudatma kartahan itiman yate. Bhagavad Gita 3.27. El alma, confundida por su ego falso, se cree la autora de sus actos. Yo hago esto, yo hago lo otro. ¿No te dice acaso el Bhagavad Gita? Tienes derecho a hacer tus acciones, pero no al resultado de tus acciones. ¿Por qué? Porque los resultados de nuestras acciones son ofrendas a la suprema personalidad de Dios, al Guru, al sistema Parampara. Por ende, en el momento que tú ofreces algo, ya no es tuyo, ya se lo ofreciste a la suprema personalidad de Dios. Por ende, el resultado depende de lo que esa suprema personalidad de Dios y esa entidad a la cual servimos tenga en ganas de generar. El resultado no nos compete. El orgullo espiritual, un mecanismo de defensa del yo herido. Desde una perspectiva psicológica profunda, el orgullo espiritual es un mecanismo de compensación. Es el niño interior herido que ha sentido que no fue suficiente, que no fue visto, que no fue amado. Entonces el alma en su viaje espiritual inconscientemente usa la espiritualidad para autoafirmarse. Hay tantas variantes de la carencia del no haber sido validados que buscamos la autovalidación con un carisma que sí verdaderamente tenemos como parte de nuestro karma material, pero no es necesario que nos aferremos a ese carisma porque es exactamente eso, un karma material. La buena acción del intelecto sería usar el carisma al servicio divino y desde la humildad. Este ego disfrazado puede manifestarse como sensación de estar por encima de otros buscadores, competencia en conocimiento o prácticas, deseo de reconocimiento por austeridad o servicio, juicio hacia quienes no hacen lo suficiente. Siempre, de una manera u otra, estamos tratando de juzgar a los demás como si fuesen superiores o inferiores. Eso para alguien que ha nacido en Argentina es algo muy habitual, porque nosotros, las personas que vivimos o hemos vivido ahí, nos dimos cuenta de cómo es crecer, aunque hay muchos países del mundo donde hay mucho de eso, ¿no? Pero allá es muy, muy remarcado. Crecer en un ámbito donde constantemente te están menospreciando porque consideran que ese es parte del proceso comunicacional con el cual se debería uno mover en la vida, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto de si yo te minimizo a ti, quedo automáticamente en la plataforma superior, es una actitud o una estrategia de la mente tóxica, la mente condicionada. Y no del alma quien está siendo víctima de esa mente, sino de la mente que lo está condicionando, ¿no?
En cada paso el corazón se endurece y la planta del bhakti se marchita. El Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 19, texto 156 dice: Yadi Vaishnava aparada utehati mata upadeva chinde tarasuki yaya pata. Si el devoto comete una ofensa a los pies de un Vaishnava mientras está cultivando la enredadera del servicio opcional en el mundo material, su ofensa se compara a un elefante enloquecido que arranca la enredadera y la rompe. De ese modo las hojas de la enredadera se secan. No me acuerdo si fue justamente Rupa Goswami o Sanatana Goswami el que tuvo una situación, una experiencia en relación a eso. Él estaba en un momento dado en un estado de samadhi, mentalizado en el servicio a Radha y Krishna. Estaba con los ojos cerrados y estaba observando cómo Radha y Krishna estaban jugando en su meditación trascendental. Estaba viendo que Radha estaba intentando alcanzar una florcita en un árbol, como lo que podemos ver aquí, ¿no es cierto? Y Radha estaba tratando de alcanzar la florcita y Krishna le movía la rama para alcanzársela, pero cuando Radha estaba a punto de agarrarla, se la soltaba. Y Radha quedaba así, toda así como que no podía alcanzarla. Entonces, Krishna se reía. Y así estaban jugando la pareja divina. Pero, él, al ver esa situación, se ríe comprendiendo el juego que estaban haciendo, pero él estaba en estado meditativo. Y a lo lejos pasa un Vaishnava que tenía un problema en su pie, por ende estaba cojeando, y cuando caminaba como si fuese una persona que tenía, o sea, era visible que estaba caminando de manera imperfecta, ¿no es cierto? Él creyó, este Vaishnava creyó que Rupa Goswami se le estaba riendo. Entonces, solo por esa ofensa inconsciente que sucedió en la mente del Vaishnava cojo, Rupa Goswami perdió inmediatamente la visión trascendental. Dejó de percibir el samadhi que él tenía de lo que estaba sucediendo con la pareja divina. Y estamos hablando de una manjari, de un gran Vaishnava. Entonces, no comprendió por qué sucedió eso él. No tuvo la comprensión de todo eso. No entendió qué pasó, porque ni siquiera había prestado atención de la existencia del Vaishnava que iba con su pierna cojeando. ¿Y qué pasó? Se quedó totalmente sorprendido porque era parte de su sadhana normal estar en ese estado meditativo. Y va y le pregunta a su hermano qué puede ser que haya sucedido porque no entendía a Sanatana Goswami y le dice: hace una fiesta, organiza una fiesta con mucho kirtan, mucho vayan, mucho prasadam, invita a todo el mundo y que todo el mundo corra la voz, que todo el mundo venga. El que no vaya va a ser al que ofendiste. Y ahí tú sabrás qué hacer. Y fue así. Justamente el Vaishnava cojo no fue y se sintió claramente en la conciencia de Rupa Goswami que esa persona él la había ofendido. Por lo cual fue, le prestó reverencia, le dijo: por favor, perdóname por la ofensa inconsciente que te he hecho. Desconocía completamente todo lo que había sucedido. Y el Vaishnava comprendió de su error y le dijo: perdóname tú a mí, hermano, porque soy yo el que estoy cometiendo una ofensa a tu estado de conciencia. Y esa es la actitud con la cual tiene que trabajar una persona que está buscando la evolución espiritual. La caída del devoto, cuando el ego conquista el altar. Muchos aspirantes sinceros comienzan con humildad, pero luego el mismo progreso se convierte en el combustible del ego. Ya habré visto de este tipo de actitudes. Perdón. Dejan de hablar con ternura, dejan de escuchar, comienzan a predicar más que a servir. Y sin notarlo, el altar ya no es para Krishna, sino para su propia imagen. O sea, para la representación que ellos han creado de lo que es o debería ser, o lo que ellos quieren representar como un gran y avanzado devoto. Eso es veneno puro. Esto es exactamente lo que el elefante loco hace. Arrastra con su trompa el altar del corazón y lo reemplaza con su propio trono. El Srimad Bhagavatam 1.1.2 dice: Dharma prayita kaitovotra parama nirmatsaram satam vedyam basvatam atravashtu shidavanta patroyun mulanam. Sriman Bhagavate Mahamuni Krite Kimba Parair Ishvara Sedyo Hrideya Avarite Tra Kirtivi
Susrusivista Srinath. Rechazando por completo todas las actividades religiosas o dhármicas que tienen motivaciones materiales, este Bhagavad Purana expone la verdad más elevada que existe y que entienden aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. La verdad más elevada que existe es la realidad que, por el bien de todos, se hace distinguir de lo ilusorio. Esa verdad elimina el sufrimiento triple. Este hermoso Bhagavatam, recopilado por el gran sabio Vyasa en su madurez, es suficiente en sí para comprender a la suprema personalidad de Dios. ¿Qué necesidad hay de alguna otra escritura? Tan pronto como se cultiva conocimiento mediante el hecho de oír atenta y sumisamente el mensaje del Bhagavatam, el Señor Supremo se establece en el corazón de cada uno. Imagínense el poder que tiene el Srimad Bhagavatam, que dice: ¿qué necesidad hay de otra escritura? Pero necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos en una circunstancia de Kali Yuga y nos viene muy bien todo este conocimiento. Pero es esencial protegernos de la ofensa. Proteger la planta, la humildad, la vigilancia y el canto constante. La solución no es matar al ego, sino observarlo, entenderlo, transformarlo con amor. La humildad no es desprecio de uno mismo, sino la conciencia de que todo es gracia divina. Trata de practicar estos 3 pilares. Vigilancia del corazón. Pregúntate, ¿estoy sirviendo o estoy construyendo una imagen? ¿Ante quién? ¿A quién quiero representarle esta imagen? Canta desde la necesidad, no desde el deber. La necesidad de despertar, la necesidad de conocerte a ti mismo. No recites mantra, llámalos. Hare Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hare. Con amor, con devoción. Desde ahí es donde surge el poder del mantra. Porque el mantra en sí es una herramienta. La herramienta que ayuda a que desenvolvamos lo más profundo de nuestro amor. Que aprendamos a pulir y limpiar el corazón, el diamante que somos en realidad, de tanta contaminación y condicionamiento. Recuerda constantemente tu pequeñez y la grandeza de la suprema personalidad de Dios, así como la grandeza de los grandes Vaishnavas. Trinada pi sunichinata rora pi sahishnuna. Sé como la hierba, silenciosa, esencial, humilde. La hierba que todo el mundo pisa. El elefante como maestro, y aún así el elefante no es enemigo, es un maestro disfrazado. Cuando aparece no es para destruirte, sino para mostrarte que aún no has sido sanado, aún no estás sano, tenés que trabajar en ti mismo. Obsérvalo, ámalo, agradece su mensaje, como el Ho'oponopono. Hace poco hice un video sobre el Ho'oponopono, una terapia hawaiana, pero es muy útil. Pídele perdón a tu elefante, a tu ego, y dile gracias, y dile que lo amas. Perdón por verte de una manera tan condicionante. Gracias por manifestarte ante mí para que yo me dé cuenta de mi toxicidad y la limpie. Y te amo por lo que realmente eres. Y voy a trabajar a hacer con que eso suceda. Perdón, gracias, te amo. Le voy a dejar el video del Ho'oponopono acá atrás para que ustedes después lo vean. Agradece su mensaje, el mensaje del elefante. No te pierdas en la forma. Vuelve al fondo, vuelve al amor. Bhagavad Gita 9.30 dice: Apichetsu duracharo vayatemam ananyabak sadur eva sa mantavya samyak vyasat vishito hishaha. Incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en la determinación. Y esa es la idea principal. Pero no utilicemos este mantra con la excusa de seguir cometiendo actividades en contra del Bhakti, porque eso sí que sería otra ofensita más. Continuemos. Una oración para la protección interior. Oh Señor, no permitas que el orgullo espiritual robe la flor de mi alma. Hazme humilde como el polvo de tus pies. Hazme vigilante como el sabio que mira su sombra. Hazme devoto como el que no sabe nada, pero te ama en todos los aspectos. Porque solo en la verdadera rendición florece el Bhakti, que no puede ser tocado por elefante alguno. Así que presta mucha atención en esto, porque es esencial si realmente quieres desenvolver la semilla que florece en tu corazón
en relación al Bhakti y a la devoción pura, porque es justamente la devoción lo único que va a atraer a la pareja divina, nada más. Espero te haya gustado, espero te sirva de algo y desde ya te agradezco haber llegado hasta el final. Suscríbete, lo mismo de siempre y nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.